parlamentario del Partido Acción Nacional para formular pregunta tiene el uso de la voz la senadora Mariana Gómez del Campo Bursa, hasta por 3 minutos. Muy buenas tardes, presidente. Bienvenida, canciller, a esta comparecencia. Creo que se han tocado la mayoría de los temas. Yo quisiera concretar mi intervención en 2 temas que me parecen de lo más relevante y que además he tratado de darle seguimiento muy puntual. El primero es el tema de Venezuela y el segundo, la crisis humanitaria en materia migratoria. Comenzamos con el diagnóstico de Venezuela. Primero, han sido asesinados medio centenar de personas en manifestaciones. Su único delito... Gracias. Haré primero un diagnóstico que tiene que ver con lo que ocurre en Venezuela. Han sido asesinados medio centenar de personas en manifestaciones. El único delito ha sido levantar la voz en contra de una dictadura. Según el Foro Penal venezolano, hay 78 presos por razones políticas. El Comité de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado a favor de la liberación de muchos de ellos, puesto que no fueron respetados sus derechos humanos y, por supuesto, no se llevó a cabo el debido proceso. Si hablamos de libertad de expresión, ABC Internacional señaló que Nicolás Maduro controla prácticamente el 99% de los medios de comunicación y ha eliminado de la programación cualquier espacio de opinión contrario al chavismo. 40 diarios salieron de circulación porque se les privó de papel periódico. La escasez de alimentos y medicinas afecta a Venezuela desde el 2013. Ante todo esto, que es evidente para los ojos del mundo entero, para el gobierno federal solamente ha merecido un comunicado de 2 párrafos, que no dicen una sola palabra, no hablan de libertad de expresión, no hablan de derechos humanos y, por supuesto, tampoco se habla de democracia. Tenemos también la Carta Democrática Interamericana firmada por México. Desde el artículo 1 estamos violentando el derecho internacional que dice lo siguiente: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Ojo, no estamos pidiendo violentar los principios de política exterior. Estamos pidiendo contundencia y congruencia. Por un lado, el presidente de México va a la ONU a hablar sobre el populismo, cobardemente, porque no da nombres. Pero cuando se trata de levantar la voz por Venezuela, mejor guarda silencio. Un silencio doloroso, un silencio cómplice. Le recuerdo que el populismo está matando y encarcelando a gente inocente. Yo le preguntaría cuál es su compromiso, qué va a hacer por los hermanos venezolanos. ¿Se va a limitar a solamente un pronunciamiento por parte de la Cancillería? En este Senado hemos hecho puntos de acuerdo, llamados, exhortos, pronunciamientos, y pareciera que el gobierno federal ante este tema tiene oídos sordos. Con el tema migratorio, por primera ocasión en la historia, nuestro país detuvo
a más personas migrantes centroamericanas que Estados Unidos. Detuvo aquí a 92.800 personas, mientras que el país vecino detuvo a 59.500. En el año 2014, nuestro país deportó a 107.000 personas. Es un número muy cercano a los 120.000 solicitantes de asilo aprobados por la Unión Europea ante la crisis en Siria. Vean el tamaño del problema. Esto es reflejo del doble discurso que maneja por un lado el gobierno federal y nos dice que está abierto, entre comillas, a recibir a población siria. Y por otro lado, tolera violaciones a derechos humanos de nuestros hermanos centroamericanos. Yo quisiera que nos dijera, canciller, qué va a hacer para resolver el problema de raíz en cuanto a migración se refiere. Y va de la mano con la inseguridad y con la falta de desarrollo en la región. ¿Qué está pensando la canciller para los próximos años? ¿Cómo podemos resolver este conflicto? Por sus respuestas, muchas gracias. Proceda con su respuesta, señora secretaria, por favor. Gracias, senadora. Quiero reiterar que para el Gobierno de México la diplomacia más efectiva es la que se basa en el diálogo respetuoso con los distintos interlocutores y que se despliega tanto en el ámbito multilateral como en el bilateral. Hoy México mantiene un excelente nivel de diálogo y cooperación con todos los miembros de la comunidad internacional y desde cualquier foro en el que participamos mantenemos nuestra convicción de que la comunidad internacional debe honrar su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y la protección de los derechos de todas las personas. México no es un espectador callado ante los fenómenos que asuelan distintas partes del mundo, ni ante lo que sucede en nuestra región. En la vía bilateral hemos expresado en reiteradas ocasiones, con diálogo franco y abierto al más alto nivel, nuestra preocupación por situaciones particulares que se viven en Venezuela. Situaciones complejas, sin duda, y hemos hecho señalamientos, insisto, en el ámbito bilateral, respecto de nuestra preocupación por la situación de las libertades políticas de las instituciones democráticas de Venezuela. Hemos, por otro lado, sido consistentes en promover con todo respeto a la no intervención, que se debe privilegiar la vigencia de los ordenamientos jurídicos de cada país con el que tenemos relación y que los procesos que se siguen internamente deben respetar la propia normatividad de los países. Hemos condenado la violencia, el no respeto a los derechos humanos y a los principios del derecho internacional. Hemos apoyado los pronunciamientos de los mecanismos regionales como la OEA o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en el sentido que usted señala, senadora. Con pleno respeto a la soberanía de los países, al privilegio del diálogo franco y a la convicción que tenemos de que los derechos humanos deben ser respetados y las libertades de todas las personas deben ser privilegiadas, hemos mantenido esta preocupación y señalado esta preocupación en el ámbito bilateral y en el ámbito multilateral. México tiene un compromiso, por otro lado, atendiendo a la segunda parte de su pregunta, con construir un sistema, un andamiaje de políticas, acciones y cooperación hemisférica, bilateral y regional para atender el fenómeno de la migración en nuestro país. México, como un país de origen, de tránsito, de destino, pero también de retorno de la migración, tiene una amplia
experiencia hemos desarrollado no solo leyes, sino protocolos, programas y acciones específicas que hemos puesto al servicio de la región en su conjunto. En particular, hemos privilegiado la atención a la migración desde un enfoque de corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito y destino, un enfoque que privilegie y subraye la protección a los derechos humanos de los migrantes y un enfoque que también ponga de manifiesto lo mucho que las comunidades migrantes enriquecen a los países receptores y de tránsito. En el caso particular de la migración proveniente de los países de América del Sur y de Centroamérica en lo particular, hemos instaurado mecanismos de cooperación para compartir no solo mejores prácticas, sino recursos, programas y diseñar acciones conjuntas que ataquen, por un lado, las causas de la migración, como usted misma señalaba, senadora, que tienen como hilo conductor la convicción de que generar condiciones de prosperidad en la región, de mayor capacidad institucional y de mayores oportunidades a las poblaciones de los países que originan la migración, es fundamental para poder atender este fenómeno. A través de programas específicos como a partir del mecanismo de Tuxtla o como el programa de Mesoamérica, hemos dado capacitación, recursos para atender no solo situaciones de acceso a servicios como lo puede ser servicios de salud, sino hemos también construido infraestructura, incluso física, en muchos de estos países, infraestructura carretera, infraestructura de comunicaciones, infraestructura también fronteriza, y hemos promovido distintos programas para lograr una mayor construcción de capacidades que detonen desarrollo en la región. Seguimos comprometidos con este enfoque que privilegie a la persona, que privilegie la protección de los derechos humanos, que privilegie la corresponsabilidad, que privilegie la cooperación como una herramienta para construir prosperidad y también para promover una mayor coordinación en el objetivo compartido de tener una migración ordenada, pacífica y facilitada por parte de las instituciones del Estado. Contarán con el apoyo de la Cancillería, los señores y señoras senadores, para seguir trabajando en este objetivo que no tengo duda compartimos con esta soberanía. Muchas gracias. Proceda con su respuesta, senadora Gómez del Campo. Muchas gracias, presidente. Yo creo que al final del día, definitivamente el gobierno se ha quedado muy corto en cuanto a la atención a la crisis humanitaria en materia migratoria que se vive en nuestro país. Solamente le recuerdo que el crecimiento en número de niños migrantes aumentó en un 470% en tan solo 5 años. Es una cifra que debiera alarmarnos, aterrarnos y a ponernos además a trabajar a todos. Usted hablaba de diálogo respetuoso. Una cosa es el diálogo respetuoso con cualquier país del mundo y otra cosa muy distinta, no confundamos, es el silencio cómplice que ha asumido este gobierno federal en cuanto a lo que está ocurriendo en un país como Venezuela. Insisto, es un silencio cómplice, es un silencio doloroso y yo esperaría algo distinto de usted, canciller. No han sido consistentes, soy una convencida de que no lo han sido. La no intervención no significa indiferencia y es lo que este gobierno ha tenido ante problemas, ante una crisis como la de Venezuela. Y yo quisiera, para cerrar, solamente decirle, canciller, que me preocupa el desdén que tiene el gobierno federal hacia la política exterior. Primero, quedó más que evidenciado, demorándose casi 6 meses en el nombramiento más importante que puede tener México en el exterior, y es la Embajada
de Estados Unidos. Por otro lado, hace unos días nos enteramos del nombramiento del ex embajador en Chile, que dejó su cargo para irse a otras funciones en el gobierno federal, siendo tan importante Chile si pensamos en la Alianza del Pacífico. Lo mismo ocurrió con la embajada en Perú, que tardó el gobierno federal en enviar propuesta, casi un año, para poder tener ahí embajador, insisto, 2 países que están dentro de la Alianza del Pacífico. ¿Y qué decir del silencio ante las declaraciones de Donald Trump contra los mexicanos? También ha guardado silencio el gobierno federal. Yo quiero concluir, presidente, con esto, compartiéndoles que hoy tenemos un titular del Ejecutivo que en sus primeros 3 años ha viajado 51% más que su antecesor en el mismo periodo, pero con muchos menos resultados. De hecho, se ha vivido en estos años de los logros del pasado, iniciativas forjadas durante el sexenio anterior, como la Alianza del Pacífico, el Tratado sobre Comercio de Armas y las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico. Yo espero, canciller, que impulse una agenda fuerte para que pongamos en alto el nombre de México y podamos hablar bien de México en el exterior y también aquí. Es cuanto. Gracias.